En la Roma imperial del siglo I, donde los ecos del Coliseo aún eran nuevos y el imperio se extendía con una arrogancia que parecía no conocer límites, se alzaba una joven cuyo nombre, aunque oculto entre los pliegues de la historia, brillaría con la luz de los mártires: Domitila, descendiente directa del emperador Vespasiano. Roma, en aquella época, era una ciudad de esplendor desmedido y de sombras profundas. Mientras las águilas imperiales conquistaban territorios lejanos, dentro de los muros de mármol crecía una semilla distinta, silenciosa pero firme: la fe en Jesucristo. Era una creencia aún perseguida, malinterpretada y temida. Para las élites romanas, el cristianismo era una amenaza al orden ancestral, una afrenta a los dioses patrios, una rebelión sin armas que socavaba desde dentro el poder de los césares. Domitila no era cualquier ciudadana. Pertenecía a la noble familia Flavia, una dinastía de emperadores. Su vida pudo haber transcurrido entre los jardines del Palatino, los banquetes de los patricios y las promesas de alianzas políticas tejidas mediante el matrimonio. Su futuro parecía asegurado en riqueza, respeto y poder. Pero en lo más íntimo de su corazón, algo más poderoso comenzaba a germinar: la fe. ¿Cómo se encendió aquella chispa? No lo sabemos con certeza. Tal vez fue por la influencia de sus sirvientes cristianos, tal vez por algún encuentro providencial en las catacumbas, donde la iglesia primitiva celebraba la Eucaristía a escondidas. Lo cierto es que Domitila, con la nobleza de su linaje pero también con la libertad de su alma, eligió seguir a Cristo. Esta decisión no era simbólica, ni espiritual en abstracto. Era una elección de vida o muerte. Convertirse al cristianismo en el seno de la aristocracia romana era como firmar una sentencia. Rechazar los dioses del imperio era renunciar al favor del César. Rechazar el culto imperial era traición. Pero ella no vaciló. Uno de los primeros grandes desafíos de su fe llegó bajo la forma de una propuesta de matrimonio. A Domitila se le ofreció casarse con Aureliano, un hombre de alta cuna, poderoso y leal al emperador. A los ojos de Roma, era una unión ideal. Pero había una condición: Domitila debía renunciar a su fe. Y aquí, la historia de Santa Domitila da un giro decisivo. Lo que para muchos sería un sacrificio sin sentido, para ella era fidelidad absoluta. Se negó. Con serenidad, con determinación, con la certeza de que lo que se pierde por amor a Cristo, no es pérdida, sino siembra. Su negativa fue un escándalo. No solo rechazaba una alianza política, cuestionaba, con su sola existencia, el orden establecido. El emperador Domiciano, sobrino suyo, no tardó en reaccionar. Conocido por su crueldad y desconfianza, especialmente hacia los cristianos, Domiciano no toleró la desobediencia de una mujer de su propia sangre. Domitila fue arrestada, despojada de sus privilegios y exiliada a la isla de Poncia, hoy conocida como Ponza, una prisión natural en medio del mar Tirreno. Era una isla inhóspita, donde muchos cristianos eran confinados en condiciones infrahumanas. El poder político pretendía quebrar su espíritu con el frío, el hambre y el aislamiento. Pero no sabían que el corazón de una mártir no se doblega con barrotes. Allí, lejos del mármol y el oro de Roma, Domitila encontró un nuevo templo: el silencio del mar, la austeridad de la roca, la comunión con otros cristianos perseguidos. Se convirtió en madre espiritual de muchos de ellos. A escondidas, celebraban oraciones, compartían las escrituras, vivían la fe como una llama que ni el exilio ni el miedo podían apagar. En ese rincón perdido del imperio, Domitila era libre de verdad. Sin títulos ni riquezas, brillaba más que en cualquier salón del palacio. Su fe se volvió roca, su voz, consuelo, su resistencia, testimonio. Años después, trasladada nuevamente a tierra firme, fue puesta bajo arresto domiciliario en Terracina. Allí continuó su obra silenciosa, acogiendo a los cristianos, compartiendo lo poco que tenía, siendo un faro de consuelo para los perseguidos. Su casa se convirtió en un refugio, y su vida, en una predicación constante. Y aunque el martirio físico no llegó como una espada inmediata, la entrega de Domitila fue total. Su martirio fue blanco, pero no menos profundo. Renunció al mundo y lo que éste le ofrecía, no por una negación caprichosa, sino por la certeza de que su alma pertenecía a otro. Su corazón, como un templo oculto, ya ardía por el cielo. Domitila vivió, resistió y murió con dignidad cristiana, dejando tras de sí no solo una historia de fe, sino un legado que aún hable en las catacumbas, en los restos de su casa convertida en iglesia, y en la sangre de quienes, siglos después, seguirían sus pasos. La vida de Domitila no terminó con un acto teatral de violencia, sino con el silencio sagrado de quienes mueren a los ojos del mundo, pero viven plenamente para Dios. No fue ejecutada públicamente como otros mártires de su tiempo, pero su testimonio, consumado a través del exilio, la renuncia y la fidelidad absoluta, constituye una forma de martirio tan plena como la del más ardiente testigo de la fe. Sin embargo,
El martirio sí tocaría, de manera directa, a quienes la rodeaban. 3 de sus sirvientes y discípulos más cercanos, Nereo, Aquileo y Pancracio, fueron arrestados, juzgados y asesinados por negarse a renunciar a Cristo. Eran soldados imperiales, convertidos al cristianismo, y su adhesión a la fe fue fortalecida por la influencia de Domitila. Su muerte, violenta y pública, fue un testimonio elocuente de una fe que se propagaba incluso dentro del corazón del poder militar romano. Domitila no solo formó cristianos, formó mártires. Su casa, su presencia, su vida consagrada al Evangelio fue el campo donde germinaron los más valientes testigos. A través de ella, muchos encontraron el valor para enfrentarse al mundo con la serenidad de quienes saben que la victoria ya ha sido ganada en Cristo. Con el tiempo, Domitila también entregó su vida. La tradición conserva 2 relatos distintos sobre su muerte, uno que la presenta como mártir asesinada por su fe, y otro que la muestra como virgen consagrada que murió en el exilio, habiendo renunciado al mundo por amor a Dios. Ambos relatos coinciden en lo esencial. Vivió y murió como testigo del Evangelio, entregando su vida hasta el final. Su tumba fue venerada desde los primeros siglos por los cristianos de Roma. De hecho, el cementerio subterráneo conocido como las Catacumbas de Domitila es uno de los más antiguos y mejor conservados de toda la ciudad. Más de 80 mártires y 17 papas fueron sepultados allí. Ese lugar no solo lleva su nombre, lleva su huella espiritual. Es un testimonio arqueológico de una iglesia naciente, viva, perseguida, pero inquebrantable. Durante siglos, los peregrinos descendieron por los pasajes oscuros de esas catacumbas con lámparas de aceite y el corazón temblando, buscando tocar las paredes que aún guardaban los nombres y signos de los primeros cristianos. Muchos de ellos detenían su andar frente a una inscripción sencilla: Domitila. Un nombre que no necesitaba títulos, ni glorias. Bastaba la memoria de su entrega. Santa Domitila es recordada en la Iglesia no solo por lo que dejó atrás, su riqueza, su título, su futuro imperial, sino por lo que abrazó, la cruz, la fe, el Evangelio vivido sin concesiones. En un tiempo donde todo parecía rendirse al poder, ella eligió la obediencia a una voz más alta que la del César. Su decisión fue contracultural, escandalosa, radical, pero también profundamente fecunda. Su figura ha perdurado a lo largo de los siglos, especialmente como ejemplo de virginidad consagrada, fortaleza interior y resistencia ante la presión social. Su nombre figura en los martirologios más antiguos, y su testimonio ha inspirado a miles de mujeres cristianas, nobles o humildes, a abrazar la fe con la misma dignidad. La Iglesia no la venera solo por su sangre, sino por su corazón. Por haber dicho sí cuando todo a su alrededor exigía un no. Por haber elegido la libertad del alma por encima del aplauso del mundo. Hoy, en un tiempo que no impone la cruz con lanzas, pero sí con indiferencia, cinismo y relativismo, la vida de Santa Domitila resuena con nueva fuerza. Su historia nos pregunta: ¿qué estamos dispuestos a perder por lo que creemos? ¿Estamos eligiendo el camino ancho de la aceptación social, o el estrecho sendero del Evangelio? En ella, vemos que el testimonio cristiano no siempre se escribe con sangre, pero siempre se escribe con decisión. Que seguir a Cristo no es un adorno para días festivos, sino una elección diaria, profunda, definitiva. Y por eso, Domitila, sin trono ni cetro, reina hoy entre los santos. No por lo que el mundo le dio, sino por lo que ella entregó. Su vida, enterrada en los túneles de Roma, sigue hablando con la fuerza de una mujer que se atrevió a vivir en la verdad. Gracias por haber caminado conmigo a través de esta historia. Si sentiste que algo de esta vida tocó tu corazón, una decisión, un gesto, una renuncia, te invito a que no dejes que se pierda en el olvido. Suscríbete al canal La Voz de los Santos, comenta que te inspiró de Santa Domitila, y comparte este video con alguien que necesite coraje para tomar una decisión difícil. Porque el testimonio de los santos no termina en sus tumbas. Comienza cada vez que alguien escucha su voz.